Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la alcaldesa de Tineo, Montserrat Álvarez, por recibirnos esta tarde en esta preciosa Casa de la Cultura Conde de Campomanes. Estamos encantados de venir a Tineo, como siempre, y estamos encantados sobre todo de venir al suroccidente para hablar de una materia tan importante para la zona como es el sector forestal. El Club Prensa Asturiana de la Nueva España organiza estos concellos abiertos, que así los llamamos cuando salimos de Oviedo, que es nuestra sede natural, para estar precisamente más cerca de Asturias, más pegados al territorio. Y ese es el objetivo, ver in situ cuáles son las inquietudes, cuáles son las opiniones de las personas que viven y vivimos en Asturias. Este club lo hacemos hoy aquí precisamente porque la serie Asturianos que realizamos desde el año pasado, que recorre toda la región, ha terminado recientemente los consejos de la zona, y por ese motivo hemos aglutinado en Tineo este debate sobre el sector forestal. Yo sin más voy a darle paso a la alcaldesa de Tineo. Bueno, también doy las gracias por supuesto a quienes nos acompañen en la mesa, posteriormente les presentaremos, y le doy paso a la alcaldesa para que también ella a lo que considero oportuno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a Tineo. Lo primero, quiero agradecer la presencia en la sala del director de gestión forestal, Javier Vigil, del gerente de Banco de Tierras, José Ramón Festo Lorences, del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo Alonso, de la alcaldesa de Ibias, Gemma Elegido, de la alcaldesa de Pola de Llande, Marini, y bueno, la presencia de todos. En particular, quiero agradecer al Club de Prensa de la Nueva España esta oportunidad de dar a conocer la problemática que el sector forestal tiene en nuestro concejo y que creemos que es un tema bastante importante para nosotros. Cuando la Nueva España, cuando María José me propuso celebrar este acto del día de hoy en Tineo y nos pusimos a enumerar la multitud de temas de los que podríamos debatir, en pocos minutos consensuamos que el sector forestal era uno de los más importantes. El sector forestal consideramos que es uno de los grandes desconocidos para la población. Hablo de las múltiples posibilidades que ofrecen los montes en nuestro concejo y que no están siendo aprovechadas. Considero que es un tema sumamente interesante y espero terminar este debate con una idea más clara del sector forestal y alguna solución a los diversos problemas que se padecen en este ámbito de nuestra economía. Hay varios asuntos que preocupan al Ayuntamiento de Tineo en gran medida. Primero, ¿cómo prevenir los incendios? ¿Qué medidas debemos adoptar para que no se vuelvan a producir los incendios tan devastadores de esta pasada primavera? Segundo, ¿cómo hacer una buena conservación, mantenimiento y repoblación de los bosques? Y unido a esto, el aprovechamiento de la biomasa. Estos dos temas van relacionados entre sí, ya que la buena conservación y mantenimiento de los bosques pues evita el primer tema, que haya incendios. Y después, y no menos importante, un tema que nos preocupa muchísimo en los últimos tiempos es la banda marrón y sus posibles soluciones, si es que las hay. Y luego me dejo en el tintero el tema de los aprovechamientos de los bosques como sumideros de carbono. Un tema altamente de actualidad y al que debería dársele más difusión. Y no les quito más tiempo a los ponentes, porque si hablan y nos dejan una idea clara de todo esto que yo he dicho, yo creo que ya tienen para un rato. Entonces, espero que todos terminemos esta tarde conociendo un poco más el mundo del sector forestal. Y os dejo con los distintos ponentes, con Roberto, con Daniel, con Gabino, con Luis y con Luis Enrique, y con la moderadora del debate, María José. Gracias a todos. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias también a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan, Ibias, Pola de Llande, Salas y, por supuesto, al director general de Gestión Forestal y al director del Banco de Tierras, exalcalde de Tineo, que también está con nosotros. Los concejos de Cangas de Lancea y de Degaña también estaban invitados, pero por diversas cuestiones personales no han podido acudir, como les hubiera encantado también. O sea que en realidad está presente todo el suroccidente hoy en Tineo. Yo creo que es una cosa de la que nos tenemos que alegrar. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan en la mesa. Por una parte tenemos a Roberto Fernández, gerente de la cooperativa forestal Finastur,
Tenemos también a Luis Enrique García, consejero delegado de Maderas García Hermanos, principal empresa maderista de Asturias en volumen de cortas, que aunque es de Valdés también está muy vinculado a Tineo. Daniel Colado, ingeniero forestal, miembro del Consejo Forestal del Principado. María Victoria, iba a leer los nombres de la alcaldesa de Pola de Allande. Tenemos también a Luis García, de Vélez Asturias, un empresario pinequense que fue pionero en algo que ahora es más frecuente, pero que entonces cuando él empezó no era tan conocido. Tenemos a Gabino Carrondo, presidente de la patronal maderera Asimás, Asociación Empresarial de Silvicultura y Medio Ambiente de Asturias. Y bueno, quien les habla, María José Iglesias, que es la directora del Club Empresa Asturiana de la Nueva España y sobre todo yo en calidad de moderadora de este coloquio. Y vamos a intentar dejar también un poco de tiempo para que puedan ustedes también hacer preguntas y participar cuando los ponentes hayan hablado. Y sin más comenzamos. Yo lanzaría una primera pregunta y al hilo de lo que ha comentado la alcaldesa, ¿no? Ahora mismo el sector forestal tiene grandes retos. Por un lado, ser un sector rentable, ser una alternativa económica de futuro para toda la comarca, y por otra parte también enfrentarse a esos retos que nos está trayendo el cambio climático y todas las cuestiones que conlleva, como son los incendios. Lo vimos, como bien ha dicho la alcaldesa, la pasada primavera. Entonces, con este telón de fondo, vamos a empezar por el extremo de la mesa, está Luis Enrique García, estamos por allí, y queremos que nos haga un pequeño diagnóstico de cómo podemos acometer todo esto y cómo puede conjugarse la explotación sostenible, por supuesto, del bosque y también el hacer frente a estos riesgos. Adelante, Luis. No tenemos micrófono, yo creo que, bueno, sí, se puede utilizar el micrófono también. Sí. Buenas tardes, alcaldesa, gracias por la invitación a Nueva España, alcaldesas, alcalde de Salas, alcaldesa de Ibias, alcaldesa de Allande, director del Banco de Tierras. Siempre, yo llevo 30 años hablando de esto, casi me repito muchas veces, muchos de los que están aquí ya me escucharon en otras ocasiones. Es un tema ya, yo creo que no es que esté debatido, pero está olvidado, más que debatido, porque por mucho que estamos debatiendo, seguimos en la situación de partida. Pasan los años y la situación del sector forestal y del suroccidente, que evidentemente es la mayor reserva forestal en cuanto a maderas comerciales, hablo de pino básicamente y de castaño, el eucalipto más en la zona costera, pero tenemos cada día más problemas, no menos problemas. El primer problema que tenemos ahora mismo que atajar, y es la verdad que hoy todavía vino la TPA a grabar por la fábrica, las condiciones en que estaba la madera quemada y las condiciones en que la estábamos aserrando, saldrá este fin de semana en las noticias, es el tema de los incendios. Si esto no se soluciona, poco vamos a poder hacer. Y me da mucha pena, porque evidentemente, aparte de que mi familia ha perdido muchísima propiedad forestal, la empresa también va a tener problemas en el futuro por los aprovechamientos. A corto plazo las condiciones de la madera no son las mejores, pero el problema es el desánimo que está cundiendo, yo estoy comprobando personalmente en los propietarios forestales. Ese es un tema que hoy difícilmente vamos a poder encauzar entre la industria y la administración, que son los que tenemos que meter mano en esta cuestión. Otro de los problemas que tenemos encima de la mesa, sobre todo el pino, yo voy a centrar un poco más en el pino porque es lo que yo manejo y lo que más conozco. Evidentemente que ya teníamos ese problema y los incendios lo vienen a agravar, es los problemas fitosanitarios. La landa marrón, que está haciendo un verdadero destrozo en las plantaciones de Pinus radiata o Insignis de Asturias, en todas prácticamente. Queda ahora mismo libre la zona, precisamente de la Sierra de Tineo hacia el sur, o sea, la zona de Cangas y de Ibias, un poco libre de la enfermedad. Otro problema endémico que está sin solucionar también es la cuestión de la propiedad.
no se puede estar explotando montes de 100 toneladas de madera, encima el propietario se enfada porque le das poco dinero. Para hacer caminos cuesta lo mismo casi hacer infraestructuras para esos montes, y a veces se estropea más que para montes de hectáreas, de decenas de hectáreas. Llevamos tiempo atajando esto con las concentraciones parcelarias. En el inicio las concentraciones parcelarias no tuvieron en cuenta los montes. Se abordó, yo creo que a finales de los 90, el incluir los montes en las concentraciones parcelarias. Hay muchos pueblos que han quedado con la concentración de las tierras agrícolas y ganaderas sin la concentración de montes. Y hoy tienen un verdadero problema muy grave. Tema de la propiedad, fundamental para lo que hablábamos antes, tanto en sostenibilidad como en rentabilidad y como en competitividad sectorial. Tenemos que hablar de otras dimensiones de las unidades de producción. No podemos estar con estas medidas y estas medias que tenemos en Asturias. Y yo el cuarto problema, y con esto ya doy la palabra a mis compañeros, es que si hacemos un plan forestal, por favor, que sea para cumplirlo. Lo que no podemos hacer es un plan forestal en el año 2001, que yo fui uno de los ponentes de ese plan forestal, con aquel ingeniero que era un fenómeno, que era Javier de Sebastián. Estuvimos un año entero para preparar todos los martes, para preparar un plan forestal serio. Llegamos a acuerdos con los grupos ecologistas, con la administración, el sector, los propietarios, la industria. Fue un acuerdo único en Asturias, nunca se había hecho nada igual. Pero claro, 21 años después estamos sin plan forestal, hasta aquel, pero es que no se ha cumplido. En el pino teníamos un objetivo de 105.000 hectáreas y hoy, entre los problemas de la banda marrón y los incendios, vamos a estar en torno a las 40.000. 40.000 hectáreas es poner en una situación crítica ya de UBI el futuro de la industria del pino en Asturias. No sé si nos dará tiempo a reaccionar. El País Vasco tiene, lo estuve mirando hace días, 195.000 hectáreas de pinares, también con una afección importante de la banda marrón. Pero el País Vasco tiene 700.000 hectáreas de superficie en total. Asturias tiene 1 millón, relacionar una con otra. Pero es que en Galicia estamos hablando de 3 millones de hectáreas, lo que es la comunidad autónoma, y tiene 422.000 hectáreas de coníferas. Y eso que se han cargado, antes de llegar a la moratoria del pino, se han cargado casi entre un 15 y un 20% de la superficie sin llegar al periodo de corta. Sustituyeron por el eucalipto hasta que llegó a la moratoria. El año pasado hicieron la cifra récord de los últimos 15 años de plantaciones, casi 5.000 hectáreas de plantaciones de pino en un solo año. En un solo año. Y aquí lo dejo. Pues muchas gracias, José Enrique. Damos paso a Luis García. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, igual que Luis Enrique, saludar a las autoridades y al público asistente. La verdad que parece un poco sorprendente que un viernes a las 6 de la tarde y con un tema que en principio pues podría parecer no tan atractivo, esté así de gente y es una cuestión de satisfacción. Yo, coincidiendo evidentemente con Luis Enrique en casi todo, voy a darle una vuelta a la cosa. Voy a hablar primero en positivo. Hoy en día hay muchas palabras que están de moda. Hablamos de cambio climático, hablamos de reducir emisiones de CO2, hablamos de energías renovables, hablamos de sostenibilidad, hablamos de economía circular, hablamos de despoblamiento, hablamos de abandono en zonas rurales, y para todo eso, la actividad y el sector forestal es una parte de la solución. Eso para mí es el punto de partida. Y la prueba es que demuestra interés. Lo único que pasa es que muchas veces luego ese interés no se traduce, tú a cualquiera que le preguntes, sea de zona rural, sea urbanita, sea tal, ¿qué le parece? El tema del sector forestal parece bien. Hay que promocionarlo, hay que invertir, hay que hacer. Pero luego, a la hora de aplicarlo, hay un poco la dificultad. No vamos a desconocer todos los problemas que comentaba Luis Enrique, que los hay.
no, lógicamente, ni soy yo quien, ni tengo para dar las soluciones, pero sí que podemos avanzar que cosas se pueden hacer. Cosas se pueden hacer. Entonces, bueno, pues contra el tema del abandono, hay zonas en Asturias más o menos en números generales, y es difícil hasta ni siquiera, otra muestra de esto es que es difícil obtener datos reales del sector en Asturias. Los que hay, sabéis, están anticuados y no es fácil. Pero bueno, a grosso modo, en Asturias hay más o menos unas 700.000 hectáreas con vocación forestal. Repobladas, unas 400.000. Sin abolar, el resto, 300.000, en números gordos. Vale, vaya por delante que no todas esas 300.000 son susceptibles de ser repobladas por diversos tipos de condiciones, de altitud, de terreno, de lo que sea. Pero sin duda hay una buena parte que sí, que se podría. Pues por esa parte, la falta de repoblación, por el futuro, por la necesidad de disponer madera para la industria, pues habría que actuar en esa línea. Creo que no habría otro. El tema de los incendios es el más complejo y el más difícil de abordar. Ahí influyen tantas cuestiones y algunas, pues, incluso se llega a decir que, bueno, igual que digamos en zonas como el Caribe tienen ciclones, pues aquí tenemos incendios. Y que de alguna forma es algo que puede pasar. Y ahí lo que habría que trabajar sería pues, con lo que es la labor de prevención, en la labor de tener infraestructuras adecuadas para facilitar la extinción de incendios en el momento en que se produzcan, y todo esto. Después, en el tema del empleo, en las zonas rurales. Yo creo que ahí es donde más incidencia positiva puede tener la actividad forestal, porque hace falta, hay empleo en las labores de repoblación, de limpieza de los montes, hay empleo en las labores de mantenimiento de esa repoblación, claras, podas, hay empleo en la explotación, hay empleo en la primera transformación, hay empleo en la segunda transformación, hay empleo en las labores de prevención, hay posibilidades. Y creo que además es un empleo que necesariamente no es deslocalizable y tiene que ir ligado a la zona rural. Por lo tanto, creo que es una oportunidad muy grande que aprovechar. Y yendo un poquito más hacia lo que sería la parte que a mí me toca, que conozco un poco más, que es la biomasa, por tanto la madera, o parte de la madera, como fuente de energía, pues tendríamos una energía que es renovable, que es neutra en emisiones de CO2, que es una fuente de captación de CO2 y es un tema no menor, ni mucho menos, es un tema que hay que barajar porque actualmente se está trabajando en que se puedan obtener ingresos de la captación de CO2 que pueden contribuir a hacer más rentable la actividad forestal y luego es una energía autóctona. Uno de los mayores problemas que tiene España a nivel energético es la dependencia de energías que vienen de fuera, que por tanto generan el empleo, la actividad y el dinero, aparte de la balanza de pagos, fuera de aquí. Esto es energía autóctona. Lo que se genera aquí, la actividad se genera aquí, el empleo se genera aquí, es neutra en emisiones de CO2, por tanto no contribuye al efecto invernadero y además es más barata. Por tanto, creo que ahí también hay una buena oportunidad para ir avanzando, proyectos como que ahora nos plantea UNOSA y otros proyectos que hay vinculados en nuestro, es una pequeña iniciativa. Al final hacemos este año quizá hagamos 45.000 toneladas de geles en el año, eso es aproximadamente 90.000 toneladas de materia prima, más otras 20.000 de consumo de nuestra caldera de biomasa. Al final estamos hablando de 110.000 toneladas. La Asociación Española de Valorización de la Biomasa, de Bion, calcula que por cada 1.000 toneladas de madera, en general, o de biomasa que se mueven, se genera un empleo indirecto. Entonces, bastante empleo. Está el transporte, en definitiva, y así como comienzo, creo que es verdad que nos enfrentamos a un sector que tiene dificultades y tiene problemas, pero es al mismo sector que tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades en el contexto actual. Muchas gracias. Damos paso a Gabino Parrondo para que también nos haga su diagnóstico. Vale. Buenas tardes y gracias por venir a todos. Yo creo que
Voy a ser muy breve porque al salir un poco parejos a la moderadora, creo que lo más interesante es que podamos debatir o que la gente pueda dar su visión, porque hay mucho de qué hablar y después cuando se interviene, pues hablemos de incendios, de propiedad, lo que sea, poder dar un poco nuestra opinión. Yo vengo a la presentación de la Asociación de Restos y Silvicultura de Asturias y lo único que puedo deciros es que somos una pata, yo creo que vital de esto. Y os puedo decir que estamos o llevamos bastantes años con una crisis bastante acuciante y que si en breve no se pone encima de la mesa lo que es un poco el sector, podría ser bastante preocupante al mismo tiempo para el sector de aprovechamientos. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros ahora mismo en la asociación podemos ser unas 12, 13, 14 empresas asociadas y no hace tantos años éramos más de 30, muchas de agricultura, es decir, que se dedican a hacer reparaciones y movimientos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el está de cargo hasta que se corta. El presupuesto no hace tantos años era de en torno a 15 millones de inversión, 15 millones que invertía para no salir de la rueda. A día de hoy estamos en torno al millón. Hace poco partimos el récord que fueron 600.000 euros. ¿Cómo puede haber empresas de silvicultura cuando no hay dinero? Es imposible. Entonces, tenemos un problema bastante acuciante que es que tiene que haber inversión y tiene que ser una inversión continuada. Porque lo otro que está pasando es que desaparecen las empresas, pero lo más grave de todo es que desaparecen los trabajadores. Quiere decir que tenemos unos peones servícolas con unos conocimientos de trabajo muy grandes que si no hay una inversión continuada tenemos que deshacernos de ellos y desaparece ese conocimiento. Y es muy difícil que te venga gente nueva a trabajar en nuestro sector. Entonces, pues, llegando, digamos, de alguna manera, aunque tenemos muchas cosas de la administración, lo único que lo básico, y luego viene todo lo demás, plan forestal y es una cosa y otra, es que tiene que haber una inversión continuada y estable en el tiempo para mantener los puestos de trabajo, porque como separamos las empresas de agricultura, aparte de hacer todo lo que os digo, también hacemos vigilancia y extinción de incendios, pues mal nos va a venir a todos. Vale, simplemente esto. Gracias. Muchas gracias. Daniel Colado, Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por reportar algo diferente y en relación a la pregunta que hacía María José de los incendios que hubo en la primavera, ¿qué se puede hacer para prevenir futuros incendios? La pregunta es compleja y bueno, luego puedo también dar una opinión sobre el análisis del sector, pero basándose en esa cuestión, al final yo en estos temas me planteo que un fuego se produce por tres elementos, que son el oxígeno, el calor y el combustible. O sea, nada más que uno de esos tres elementos se elimine, dejaríamos de tener ese incendio. Entonces, el oxígeno, nosotros, el ser humano, no puede interceder en él. El calor tampoco, es más, vemos que vamos dirigidos a una serie de cambio climático, a unas épocas de mayor calor. Entonces, ¿dónde el ser humano puede interceder en este triángulo famoso del fuego? Pues en el combustible, por lo cual creo que tenemos que centrar los tiros ahí. No se trata de una eliminación global del combustible porque ni tendríamos medios ni tendríamos dinero no se trata de desmaterializar toda Asturias, pero sí que hay zonas concretas y estratégicas donde deberíamos de incidir para intentar evitar futuros incendios a través de eliminar la continuidad del combustible, como serían desbroces, y la vertical a través de clareos y podas. ¿Dónde serían esas zonas estratégicas? Bueno, entiendo que habría que desarrollar unos planes comarcales en el cual cada comarca, ayuntamientos o serie de ayuntamientos establezcan una línea una metodología, pero bueno, básicamente, obviamente, pues en lo conocido como la interfaz urbano-forestal. Yo, en relación a esta experiencia que hubo en este mega incendio, que yo por lo menos nunca se había visto, yo por lo menos, y entiendo que la mayor parte de los que estáis aquí algo similar, vemos como los medios de extinción que participaron en la extinción, pues los bomberos, la BRIF, la UME, los ganaderos, por supuesto, las empresas forestales también, lo que hicieron más que extinguir fue proteger. No hubo como tal labores de extinción, hubo labores de protección. ¿Qué necesitamos hacer para el próximo gran incendio forestal que venga? Pues intentar hacer esa autoprotección inicial. Pues al final, todos creo que entendemos lo que es un modelo de una aldea, de un pueblo en el que vivimos. Pues hay unas casas, alrededor de las casas una zona
de Brao, en el que gracias a la ganadería y gracias a las ayudas asociadas de la PAC se logre mantener una franja de protección de incendios. Alrededor de esos prados unas fajas de frondosa, pues que también ayuden a cuando llegue ese gran incendio que no se propague como se puede propagar en otro tipo de masa, y a partir de ahí pues ya las masas productivas de pino eucalipto, basándose en esta comarca, pues básicamente pino. Eso sería buscar ese modelo y entiendo que las administraciones deben centrar el foco ahí, no solo en esas, luego habrá zonas, infraestructuras, pues, cortafuegos, carreteras, donde haya que también incrementar esas zonas de autoprotección. Entiendo que en esa disminución de combustibles es donde debemos como sociedad interceder, básicamente porque no podemos interceder en otros, ni siquiera en esa otra cuarta pata que hay del incendio, que es quien prende, ¿no? Es decir, pues con vigilancia, lo que quieras, pero tampoco como sociedad, tampoco como seres humanos podemos interceder en esa pata, con lo cual básicamente tendremos que centrar el objetivo en controlar el combustible. Muchas gracias, Roberto Fernández. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Conseguimos llegar a la plaza, como yo suelo decir. No sé si me queda algo por plantear, pero sí quisiera hacer un agradecimiento especial a la Nueva España y voy a explicar por qué. En mi opinión, la situación actual del monte es límite, lo decían mis compañeros. El despoblamiento, la falta de cultura forestal que tenemos toda la sociedad ha llevado a la situación en la que estamos. Y el riesgo del monte que nos queda con los incendios que estamos viendo es total, y esto puede destruir lo que queda, ¿no? Gracias a la Nueva España, porque después de las entrevistas que lleváis un año haciendo en ese programa, disteis voz a todo el occidente de Asturias. La editorial del día 27 de agosto yo creo que es un antes y un después, y también quiero agradeceros de la situación del suroccidente y la ventana y la oportunidad que nos dais de dirigirnos a la sociedad. ¿Qué obligación tenemos, en mi opinión, el sector, las empresas, los profesionales, los técnicos? Y es la de llegar a la sociedad en general, porque salvar el monte no es salvarlo solo para los que vivimos de esta actividad, es salvarlo para la sociedad. Y es el momento, es ahora, o esto pasará y será lo que sea en el futuro, pero ya va a ser difícil que podamos diseñarlo y ponerle remedio. Entonces, lo más urgente, y tenemos las autoridades, es diseñar una prevención de incendios e intentar salvar lo que tenemos. Y a partir de ahí tendremos que empezar a construir de nuevo una política forestal sostenible que dé materia prima a las empresas que vivimos en el sector, que dé oportunidades al medio rural y que dé bienestar a la sociedad en general y a la sociedad urbana. Hoy en día en los pueblos no quedamos habitantes suficientes para ejercer presión y poder demandar de los políticos una política forestal si no es con la ayuda de la sociedad, de toda la sociedad. Entonces, o lo empezamos a hacer ya, o en el siguiente incendio nos quedamos sin medias públicas. Hay que incidir también en la cultura forestal. Hay que pedir responsabilidad a los propietarios particulares que tenemos montes, a los administradores públicos que tenéis montes que gestionar. Hay que pedir responsabilidad a todo el mundo y hay que ver si con esa iniciativa o esa política forestal que deberíamos de poner en marcha entre todos, la administración es capaz de generar y de poner incentivos para desarrollar esa cultura forestal, llegar a poder dar al propietario un valor en la madera de sus montes y que entienda que debe de gestionarlos y que debe de producir con ellos. En mi opinión, el momento es clave y o lo empezamos a hacer o yo no soy capaz de imaginarme cuál va a ser el futuro del monte cuando pase otra década sin intervención ninguna, ¿no? Es difícil, hay que volver a poner en marcha, decía Gabino,
las empresas de silvicultura, que son las primeras que tienen que entrar a actuar en el monte para poder repoblarlos y hacer esa silvicultura que necesita la madera para luego poder tener un rendimiento económico interesante para el propietario y para las empresas, y eso en buena medida en los últimos 15 años desapareció. O sea, los que somos de la comarca conocemos todas las empresas de silvicultura que desaparecieron en Cangas, en Tineo, en Pola. Esto hay que volver a construirlo, y los trabajadores forestales deben de ser profesionales. Cuesta encontrarlos mucho hoy y cuesta formarlos, y de ahí que coincido con el plenamente en que hay que dar una estabilidad a esa inversión y a esa política para que pueda haber futuro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos, porque yo creo que, aunque han dicho cosas diferentes, están todos bastante de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico está claro: hay que cultivar el monte, hay que generar cultura forestal. Y al hilo de esto, a mí se me ocurre algo que a lo que yo doy vueltas muy a menudo, y es: ¿por qué Asturias, una región que está en plena montaña, vivimos rodeados de montañas, por qué la cultura forestal no arraiga en nosotros? Si tenemos montes por todas partes, ¿por qué la ganadería sí está aceptada como una actividad tradicional que todos conocemos, que todos apreciamos? El monte siempre se ha visto como algo complementario a... Ni siquiera la agricultura en algunas zonas ha sido nunca tan poco apreciada. ¿Cuál es el motivo? Es otra pregunta que lanzo a la mesa, y también se la lanzo a ustedes, ¿no? Si quieren, empezamos también con el coloquio, antes que hablen ellos, y luego ya podemos abrir el debate al público. Por un lado, y tampoco quería acabar esta intervención sin agradecer de nuevo a la alcaldesa la idea, porque la idea de hablar del sector forestal fue suya y no nos gusta atribuirnos ideas ajenas. Lo que pasa es que nos pareció que entre todo era efectivamente lo más interesante, y a la vista está el éxito de esta convocatoria. También nos gustaría después escuchar al director de gestión forestal, bueno, pues a ver qué tiene que decir sobre esto, porque a mí realmente es un tema que me preocupa mucho. O sea, ¿por qué la gestión forestal no está en nuestro ADN? Si está en nuestro ADN el monte, ¿no? ¿Por qué? Así que adelante, si alguno quiere contestar a esta cuestión. Empiezo yo. Gabino, adelante. Mi opinión es la siguiente. Por ejemplo, si nos comparamos con nuestros amigos gallegos, trabajan mucho en eucalipto, son turnos de corta pues mucho menores, estamos hablando de 12, 15, 17 años, entonces la gente ve que hay una inversión a corto o medio plazo, y eso aquí es un poco más difícil, sobre todo en la comarca en la que estamos. Entonces, primero, el propietario forestal ve un rendimiento a largo plazo, 25 o 30 años mínimo, entonces desincentiva. Vale, el tema de incendios y, bueno, la propiedad es otro problema también, ¿no? Yo creo que sí, pero quiero discrepar en ese aspecto. Sea más grande o más pequeño, se puede gestionar. El problema son los costes de gestión. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos que ir a repoblar un monte muy pequeño o una empresa de aprovechamientos a recoger lo que tenga, dificulta, y porque a día de hoy no sale rentable. Pero si de alguna manera tenemos 50 hectáreas que es la superficie y hay parcelas muy pequeñas, pero hay unión entre los mismos propietarios para gestionar, estamos hablando no de 5.000 metros, sino de muchísimos más. Entonces, es más bien unificar la gestión que no la superficie que haya. Eso es lo que pienso. En cuanto al tema de la rentabilidad, yo que como técnico, nosotros como empresas de silvicultura, sí que tenemos una cosa muy clara. Hay unas cosas que se llaman, unos proyectos que se llaman planes de gestión forestal, proyectos de ordenación, y lo que tratan, que llevan muchos años haciéndose, pero que la gente no los conoce, se tratan, digamos de alguna manera, por decirlo coloquialmente, de decir qué hay en el monte y qué vamos a hacer con ello. De manera que si ordenamos el monte y eso lleva un tiempo, vamos a tener rentas periódicas. ¿Vale? Imagínense ustedes que tienen, voy a poner una superficie interesante, 10 hectáreas. Las tienen repobladas de pino en diferentes turnos. A lo mejor acaban de repoblar 2 hectáreas, pero tienen otras que están casi en turno y otras intermedias. No veríamos el monte con una rentabilidad tan a largo plazo, sino que cada 5 años, 6 años, 10 años corto. Es más bien el hacer una gestión adecuada, ordenar los montes y tenerlos de alguna manera, digamos, dispuestos de forma que nos den rentas periódicas. No pensar corto y tengo que esperar 30, corto y espero 30. No. Tengo más de un monte, tengo que ordenarlos y llevarlos para tener rentas periódicas. Si hicimos un ejercicio visual de ver el mapa de la península ibérica y el sur de Francia, el suroeste, el mapa del fuego es Asturias, Galicia y Portugal.
desde la frontera prácticamente de Asturias hasta Francia, País Vasco, la Rioja y la Sierra de Burgos, la zona noreste de Castilla y León, ahí el fuego no es noticia. Qué curioso. En las landas hay 1 millón de hectáreas plantadas de pinos. Aquí, cuando hay un fuego, empezamos buscando culpables y como no los encontramos, son los árboles. Este fue el debate que se suscitó después de este desastre catastrófico que acabamos de sufrir. Ustedes empiezan a leer las noticias de prensa, lo que salió en televisión, empiezan a ver que si temas de ganadería, que si temas de conflictos de propiedad, empezaron las especulaciones que hay siempre, que si problemas de prevención. ¿Y en qué se acabó? Pinos y eucaliptos. Es que hay pinos y eucaliptos. Hombre, también hay pinos en el sur de Francia y no queman. Y hay pinos en el País Vasco y no queman. Y hay pinos en el noreste de toda la Sierra de Burgos y alrededores con 1.000 millones de hectáreas y no queman. Entonces el problema no serán los árboles, serán las personas y cómo se gestiona el territorio. No los pinos. Yo quiero cortar ese tema ya de raíz porque me molesta muchísimo. O sea, como si no tuviera la gente de la zona rural derecho a plantar un árbol o a tener una rentabilidad. Ahora ya nos van a decir cómo tenemos incluso que hacer eso. O sea, ya no les vale contenernos aquí y vivir aquí. Además del aislamiento que se está padeciendo, tienen que decirnos que esto ustedes no lo pueden hacer. Yo voy a seguir viviendo en la ciudad muy cómodamente, pero ustedes no planten ni pinos ni eucaliptos. ¿Qué plantamos? No, castaño o roble. Mire, el año pasado en Asturias se cortaron unas 2.000 hectáreas de pino, con casi 600 y pico mil toneladas de madera. Y la industria quería más, y se podía haber vendido más, y la capacidad que hay es la que hay. ¿Saben cuánto se cortó de castaño? Y hay 100.000 hectáreas casi plantadas de castaño en Asturias. ¿Saben cuánto necesitó la industria transformadora de castaño? Entre 150 y 200 hectáreas. La de pino, 2.000. Es que hay 100.000 hectáreas de castaño, que casi nadie lo sabe. A ese ritmo hay castaño para 1.000 años. 1.000 años. No hace falta más castaño. Y el roble está muy parecido. Entonces, el problema es que la zona rural necesita buscar alternativas, como bien decía Luis, y decían mis compañeros también, alternativas realistas, esta es la palabra. No vivir en el limbo ya no se puede vivir. Porque ya vemos que las rentas aquí no nos las transfieren por arte de vivir de bloque. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Entonces, ¿tiene futuro el sector? Sí lo tiene. ¿Y de qué estamos hablando? De dinero. ¿De qué vamos a hablar? Pero es que el mayor porcentaje de ese dinero viene de la Unión Europea. El mayor porcentaje de esas subvenciones, hasta cifras del 70%, viene de fondos europeos. De cada 1.000.000 de euros, casi 700.000, o alrededor de 700.000 son de fondos europeos. ¿Por qué no pedimos para desarrollar el sector? ¿Por qué siempre nos quedamos cortos y algún año, como el año pasado creo que fue, nos quedamos sin dotación presupuestaria para la reforestación? Y estamos en uno de los concejos donde mejor se trabajó el sector forestal y donde por parte de la administración, tanto el ayuntamiento como la administración del Principado, aquí se ha volcado enormemente, pero porque es el único, no es el único concejo que puedo decir que tiene cultura forestal. Al nivel que la tiene, pero el único. El resto de Asturias, lo siento mucho, pero poquita cosa, muy poquita cosa. Y si nos salimos del suroccidente ya, nada, cero. Entonces, vamos a centrar el problema donde está, dejemos de demonizar pinos y eucaliptos, hay que seguir existiendo, hay industrias, hay empleo, hay riquezas, hay fijación de población, hay muchas cosas en torno a la creación de riqueza en base al sector forestal. Y el sector forestal, hoy por hoy, nos guste o no nos guste, lo que más demanda de forma continua e intensiva son pinos y eucaliptos. Y no hay que ver más que lo que demanda la industria, nada más. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, yo creo que llevamos los últimos 30 años
padeciendo a la cara los incendios. Y ya lo dije en más foros. Me parece un fracaso como sociedad y un fracaso político que a día de hoy todavía no tengamos solucionado el problema del origen de los incendios. Me parece un auténtico y rotundo fracaso. Porque son, perdónenme la expresión, 4 monos. Con muy mala hostia, pero son 4 monos. Y no somos capaces a encontrarlos. Y tú vas por los pueblos y todo el mundo sabe quién son. Curiosamente. Yo me siento en las casas de muchos sitios por comprar madera y todo el mundo sabe quién es en cada pueblo. Pero luego aparece lo que aparece. Entonces, creo que esto tiene solución, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero ni la administración sola, ni el sector solo industrial, sin la sociedad, que es fundamental, sin la sociedad, la que vive en estas cosas, no vamos a poder hacer. Sí, bueno, hay un tema que tampoco podemos ocultar y es un tema de rentabilidad. Es un tema de rentabilidad. Vicente acaba de dar un dato que es interesante. 2.000 hectáreas, 600.000 toneladas. Bastante buena madera. 300 toneladas por hectárea. 300 y algo. Vale. Una hectárea, 300 toneladas, 20, 25 euros en qué. Este año llegó 30. a 30 y alguna pasó 6. 30. 9.000, 10.000 euros hectárea a 25 años. Sí. Y con los riesgos. Dividís 10.000 entre 25, veis lo que da por hectárea, ves los riesgos sin por el medio, que si incendio, que si no sé qué tal. Y eso es una cosa que no se puede ocultar, porque con ocultarla no hacemos. No. ¿Se puede mejorar esa rentabilidad? Sí. Antes casi no apuntaba, probablemente, con gestión, con unidades de gestión, buscando rendimientos intermedios. Sigo pensando que el tema del carbono es un tema muy importante, que puede ayudar a eso. Y he subido. Antes una persona plantaba árboles y sabía que no los iba a cortar en su vida, como no importaba. Los plantaba para su hijo o para su nieto. Ahora no. Ahora queremos rentabilidad a corto plazo. Y eso va a la pobreza del sector forestal. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión que hay que ver. Claro, esta sociedad, ¿no?, que siempre busca la inmediatez, pues claro, ¿cómo vamos a...? No, es que esto hasta el 70 años. Y es verdad lo que dice Luis, al hilo de eso me acuerdo de lo que siempre nos contaban los abuelos, los bisabuelos, con este monte pagué yo la boda de mi hija o de mi hijo, y es claro, muy típico, ¿no?, en todas nuestras zonas rurales. ¿Cómo cambiamos un poco el chip ahora mismo? Y sobre todo, me sigo preguntando, y perdonad que insista en esto, ¿no?, ¿por qué nos falta esa cultura forestal? O sea, ¿por qué no apreciamos ese monte que tenemos? Roberto o Dani. Sin duda influye lo que decía Luis, el rendimiento económico. Y pues como sociedad vamos evolucionando, y lo que a nuestros abuelos nos ponía orgullosos, ¿no?, de plantar un monte, pues ahora nos da igual. El otro problema que se habló también aquí, y es fundamental y urgente de solucionar, es clarificar la propiedad del monte. Y yo estoy seguro de que aquí hay muchos propietarios y tendrán hijos que no conocen los montes. Y muchos casos de hectáreas y hectáreas de terreno que ni siquiera los catastros están bien detalladas, que puedes ir a una cartografía donde se detecte cuál es tu propiedad, que prácticamente ya están desapareciendo. Es fundamental clarificar esa propiedad y es fundamental dar el paso a ese sistema de gestión que decía Gavin, donde los propietarios, participando cada uno con su finca, podamos hacer unidades de gestión más grandes que hagan rentable e interesante para la empresa el poder explotarlas. Y lo demás va a tener que ser pues a base de intentar día a día, con las oportunidades que nos deis, transmitir a la sociedad el bien del monte, que ya no es que vaya a solucionar la situación económica y que seguirá siendo un complemento de la economía de las familias en la zona rural, pero que todos debemos de llegar a entenderlo como un bien social, el futuro del monte. Bueno, creo que la mayor parte de los problemas ya se han dicho, pero
sí que haciendo mención a lo que decías de que nuestros abuelos que plantaban con orgullo esos montes para que nosotros lo aprovecháramos, sí que me gusta hacer una reflexión que se lo escuché a un empresario del sector forestal de aquí del concejo, que es que de esa responsabilidad, de esa ética, cuando se cortan los montes a día de hoy, ¿no? Yo siempre escuché que pues, en casa de uno, pues si se cortaba un monte, lo que había que hacer inmediatamente era plantarlo. ¿Por qué? Porque tú estás aprovechándote de algo que o tu padre, o tu abuelo, o tu bisabuelo, pues tuvo un sacrificio para que eso ocurriera. ¿Qué está pasando a día de hoy? Que eso nos está trasladando como se hacía antiguamente. Y hablo, porque estamos hablando de carácter privado, ¿no? Porque la pregunta iba por ahí de qué pasa en relación comparativa, por ejemplo, que decías con la ganadería. Pero yo quiero hacer la comparativa con el sector público. Aquí sabéis que en Asturias tenemos muchas hectáreas que son dueñas de las administraciones, básicamente ayuntamientos y parroquias rurales, y gestionadas por el Principado de Asturias. Bueno, pues igual que nuestros abuelos o bisabuelos plantaron eso para que nosotros lo hagamos y nosotros debiéramos hacer lo mismo para que esas rentas llegaran a nuestros hijos y nietos, las administraciones cuando cortan un monte como dueñas o como gestoras del Principado de esas hectáreas, lo lógico es que las volvieran a plantar. Y es que poco carácter de enseñanza nos están haciendo, porque de esas hectáreas que decía Luis Enrique, de 2000 hectáreas, pues yo no sé cuántas se están plantando hoy en día, pero es que es una auténtica barbaridad y una falta de ética total. Porque no las plantó tu bisabuelo, ni tu abuelo, ni tu padre, pero las plantó un alcalde con una decisión. Y tu responsabilidad es que dentro de 20, 30, 40 años venga otro alcalde y que pueda cortar y distribuir pues, esos ingresos en algún bien para los vecinos o para lo que sea. Entonces, yo soy bastante crítico en eso porque para quien no conozcáis un poco la forma de proceder de estos montes, hay un porcentaje que bien puede ser el 75% o el 85% que va para las administraciones, los ayuntamientos, bueno, básicamente. Y el resto va para el Principado, pero va para el Principado para una bolsa que se genera que se llama Fondo de Mejora. Y esos fondos de mejora no pueden ser utilizados en otras cosas, no se puede asfaltar ni el pueblo, ni la villa, ni nada. Tienen que ir para mejoras de ese monte donde se hizo el aprovechamiento. Bueno, lo que nos estamos encontrando en Asturias es una cantidad de dinero en los fondos de mejora de esos montes públicos que no se están invirtiendo en las mejoras, es que ni en plantarlos. Entonces, se ven montes por ahí, enormes cantidades de montes que se cortaron y que no se volvieron a plantar, y ayuntamientos a lo mejor con 100.000, 200.000, 300.000 euros en el fondo de mejora, que está ahí paralizado, que no lo puedes utilizar para otra cosa, y el monte sin esas mejoras correspondientes. Es inadmisible, y no son cientos de miles de euros, digo, al ayuntamiento, estoy hablando, es que desconozco la cifra y me gustaría saberla en un futuro, si se puede saber, pero millones de euros paralizados, y mientras tanto el sector sérvico de la repoblación paralizado, muerto, con apenas un residuo de personal de lo que fue en su día no hace mucho. Entonces, bueno, era una reflexión, vaya, sobre el hecho y la ética de volver a plantar los montes que se cortan a día de hoy. Gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso al público y antes, hombre, a mí me gustaría escuchar al director general de Gestión Forestal, Javier Gil, que pertenece a la Consejería de Medio Rural, antes no lo dijimos, cuyo titular saben que es Marcos Líndez, que fue alcalde de Tineo, con lo cual el monte asturiano yo creo que está en manos cinetenses, ¿no? Esto que no salga de aquí, pero en fin, un poco de mano, ¿no? Yo soy un poco más tampoco, bueno, pero en cualquier caso está claro que esa vinculación... A ver, yo vine aquí en calidad de oyente. Sí, lo sé, pero bueno, tenemos una intervención. A repasar las directrices para la próxima legislatura. Suscribo todo lo que se dijo aquí, desde la falta de materia prima que nos espera de Luis Enrique, pasando por las posibilidades que tiene la biomasa que dice Luis, falta de personal y de formación, Gabino, lo que comentó Dani de los incendios, pero quería destacar una cosa, que es lo que dijo Roberto, visualización, y agradecerle a la alcaldesa de Tineo y al Club de Prensa Asturiana la oportunidad de visualizar a estas 5 empresas del sector. Y habría que repetirlo, porque esto es Tineo, zona rural, y se va a tener impacto por aquí cerca. Pienso que esto debe repetirse en Oviedo y en otros foros donde se dé pie a otros actores y a visualizar todo el sector en la zona centro, que es donde se toman las decisiones.
una buena sugerencia que recogemos, por supuesto. También quiero decir que esta información de mañana, bueno, pues para evidenciar un poco la importancia que le damos, va a salir en Asturias, no se va a circunscribir a las páginas de Occidente, sino que va a ser una información para que la vean todos los asturianos, pero bueno, la sugerencia que hace el director general, por supuesto que la recojo y será materializada, seguro. Bueno, es ahora recurrente en el sector, nos dimos cuenta que queremos que se visualiza. Entonces, ya a partir de ahí, lo que sale en esta charla, suscribo al 100%, lo que ya, de hecho, hace 3 semanas estaba desolado. Claro, claro. En el monte asturiano se hacen muchas cosas y no es que estemos inventando nada, porque bueno, Enrique lo sabe bien también, que ha sido muchos años presidente de Asmadea y bueno, todos los que están en esta mesa conocen perfectamente cómo se mueve el sector forestal en Asturias. No estamos diciendo en ningún momento que nos estén haciendo cosas, pero quizá pues, al hilo de estos nuevos tiempos que vivimos hay que darle otro giro, ¿no?, a la actividad, que también es complicado porque los plazos del monte son los que son, entonces bueno, se juntan varios factores. Queremos escuchar al público, ya tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Jerónimo González, vengo también como oyente en representación de la Asociación Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Aragón. Y quiero decir aquí en Tineo, ante toda la gente, que creo que muchos lo saben, en Asturias hay 20 y tantos o 30 montes pedidos al jurado de clasificación y empezamos a ver los primeros errores de los temas que están pasando en Asturias. Estoy de acuerdo en mucho de lo que ahí se dijo, pero queda mucho por decir. Hay mucha tela marinera de cortar en Asturias sobre el territorio y sobre los recursos. ¿Sabéis cuánto contamina, qué tanto por ciento contamina un coche? ¿Sabéis qué tanto por ciento de producción puede bajar la contaminación de lo que devora los suelos? Y quería hacer una pregunta al director, porque bueno, que la lleve para la otra legislatura, si están dispuestos a autorizar y permitir los accesos a los territorios y su limpieza y los acopios de agua. Bien se dijo aquí el tema de los incendios, pero nadie dice que no podían subir muchos de los vehículos, que no podían coger agua porque los depósitos se secaron del helicóptero. Y yo creo que, según decía Francisco Castañeda, el problema está en quien administra el territorio. Se anda buscando gente para echar la culpa, a ver qué inocente topen, y no se ve la realidad que tenemos en el país cercano, que es Francia, que bajó la contaminación al 0% de los vehículos y bajó los impuestos al 0%. ¿Por qué el gobierno en Asturias y en España no piensa que se puede bajar la contaminación de los aviones, de los coches, a una proporción suficientemente razonable? Cuando aquí se cerró la pandemia, sabréis que bajó la contaminación, porque claro, los vehículos no podían andar. Entonces, hay mucha tela que hablar, y yo quiero agradecer a los políticos y a del club de prensa que se hagan estos debates, pero este debate queda cojo, queda muy corto, y queda muy corto por muchas razones. Antes lo apuntaba ahí un señor, y es rentable el morgazo que se puede sacar a la carretera para hacer el bioetanol, y es rentable la madera que se puede sacar cuando tenemos unos bosques enfermos por muchas razones, como puede ser el castaño. Tenemos una Asturias que es un ser vivo, pero ese ser vivo que es Asturias lo estamos enterrando. Perdonad. Bueno, muchas gracias por su aportación, pero sea breve porque si no el resto de... Vale, yo creo que ya está dicho todo, pero hay mucha tela que cortar y hay mucho que decir, y a ver si devuelven el territorio a los vecinos que son los propietarios. Depende. Ahí queda su opinión. La alcaldesa de Allan decide venir también. Vale, buenas tardes. Adelante. A ver, bueno, también tenemos suerte de que tenemos un consejero de Cangas que va a llevar el tema de incendios, por lo tanto está cubierta la zona. Pues, ¿verdad que sí? Vale, en el tema de, yo lo digo porque el consejo donde yo presido, uno de los más grandes, tiene muchísimas
muchísimo dinero para la técnica. Hay falta de desbroces, debe haber quemas controladas porque un pequeño fuego, creo que todos sabemos que elimina un gran fuego. Había muchas peticiones de quemas controladas, no se llevó a cabo ninguna, o prácticamente ninguna. Después hay, a ver, por ejemplo, el gran incendio que vosotros sabréis de Villarejo, ¿verdad? Bien, no se ha actuado absolutamente nada. Se debería haber hecho algún clareo, no se ha hecho nada. Eso, según está, puede ser pasto de las llamas en cualquier momento. Porque el otro día enfrente, yo no estoy hablando del monte de frente, un rayo, una chispa, fue complicado apagar. Hay muchos, en esto del tema forestal, lo de la limpieza de los montes, yo creo que es fundamental, porque hay, y yo me atrevo a decir, no sé si lo digo bien, mucha basura forestal, por lo tanto eso es pura yesca para los y yo creo que la administración debería invertir mucho más en el mantenimiento y cuidado de los bosques. Ahora ahí tenemos también un tema de captación de CO2 que, bueno, tiene diferentes lecturas. Yo si sale el tema, me puedo intervenir después. Es un tema interesante la captación. Quiero decir una cosa, porque creo que es importante que conste, porque se habla antes de un porcentaje, hablamos del 75% del dinero que se puede venir a Asturias, que se invierte en prevención de incendios, no sé si 75 es más, por el otro 25% lo ponen entre el Estado y la autonomía, es decir, que Asturias tiene por el 12,5 céntimos de cada euro. Es decir, que luego a nivel fiscalidad entiendo que recuperará muchísimo más de lo que está invirtiendo. Es decir, que no hay, desde mi punto de vista, no hay ningún motivo para que se aumente presupuestariamente digamos, el dinero que se invierte en el sector forestal y más en prevención. Gabino, ¿cuánto cuesta plantar una hectárea de pino? 2.000 hectáreas. 2.000 euros. ¿2.000 euros? Sí. Y la rentabilidad son 70 euros, 4%. 10.000 euros por hectárea. No lo da el banco, pero... 10.000 euros por hectárea, al final el problema es de rentabilidad. Tenemos que esperar 30 años, tenemos el coste de oportunidad de 30 años, tenemos la limpieza del monte no subvencionado, nada más que la primera y segunda, ¿no? Tenemos el problema de que la consejería solo subvenciona la primera plantación, ¿no? Ahora cambió. Ahora cambió. A día de hoy, esta gente que está hablando que cobró 10.000 euros por una hectárea, la vuelve a repoblar, solo tiene que poner el IVA, que es un 10%, es decir, 200 euros cuesta repoblar una hectárea. Y toda la mesa coincidió en que hay 300.000 hectáreas en Asturias sin repoblar. Yo ayer estaba en Castellón, hoy estoy aquí, pasé toda España, y está sin repoblar. No hay pinos, no hay madera, están los campos sin arar. ¿Por qué es? Porque no hay rentabilidad ni en la plantación, ni hay rentabilidad en el pino. Entonces yo ahora me veo personalmente con un problema, que tengo un monte de 20 hectáreas y creo que si no baja la Virgen de Covadonga, nadie me lo va a comprar, creo, por lo que estoy viendo. Solo un dato, y Luis lo sabe bien. En Camas de Narcea, nos tocó porque hicimos una revisión de unos planes de ordenación, que no es del alcalde, pero el impacto del sector forestal. En una zona muy concreta de Camas de Narcea se están empezando a cortar ya, y vamos a continuar, aproximadamente unas 300 hectáreas más, creo que más. A 10.000 euros son 3 millones de euros. Un impacto, vamos, yo creo que desde mi punto de vista brutal, de otra actividad. 3 millones de euros. ¿En cuántos años? ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. El coste exponencial, desde la plantación, limpiezas, no sé qué, no sé cuánto, cuando te llega, es que a lo mejor no tienes ni para repoblar, si se dan muy malas no tienes ni para repoblar. Es que vuelvo a decir lo mismo, en este caso el ejemplo que estoy dando son montes prohibidos, que son los típicos de esta zona. Vuelvo a que de forma profesional, si empezásemos a gestionar esos montes hace 30 años, hoy no estaríamos cortando 100 hectáreas en un monte, estaríamos cortando un pequeño tranzón, un rodal, haríamos rentas periódicas, se van cortando por un lado, se repueblan por otro. Eso es lo que hacen en Suecia. Los montes un poco hacia ahí. Eso es lo que hacen en Suecia, bien. Pero mira, el problema, Gabino, y toda la mesa lo digo, y todos los que están presentes, es el mismo tema que hay con la manzana y la botella de sidra.
la manzana te la paga a 30 céntimos y la botella de sidra está a 3 no sé cuánto. Entonces yo el otro día, por ejemplo, estaba con una persona que hizo una plantación grande y tal, y dice, es que a lo mejor nos replanteamos el no recoger la manzana, a ver con qué hacen la sidra. Lo que no sé es qué tanto por ciento de profesionales de la manzana, si dicen no recojo, influiría en ese... Yo ahí, si me permite, yo fui el que dije que era un problema de rentabilidad. Y evidentemente no se puede engañar a la gente y la rentabilidad no es algo. Asturias tiene algunas condiciones que no son buenas, pero tiene otras que son excepcionales. Aquí el aprovechamiento es más costoso por el tema orográfico, pero en ninguna parte de España, bueno, en ninguna parte no, pero solamente en esta zona, y en Asturias es más productiva incluso que Galicia, se producen pinos para cortar en buenas condiciones en 22, 23, 24 años. Lo que no renta nada para nadie son 300.000 hectáreas que no están plantadas a nada, productivas. Eso no renta nada para nadie. Eso no da ni incentivo. Lo que decía Luis Enrique, si pongas una rentabilidad del 4%, no te la da el banco. Bueno, no sé ahora. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora igual sí. No sé ahora. Entonces, yo sí que creo, digo, que no se puede engañar a la gente diciéndole que no era rentable. O sea, que era una rentabilidad que tal. La rentabilidad es la que es. Pero con todo y con eso, como hay mucho monte y mucha disponibilidad de terreno, y no le vas a hacer otra cosa, porque si tengo la alternativa de que voy a utilizarlo en esto y me es más rentable, lo hace perfecto. Pero no le vas a hacer otra cosa, pues entonces plantalo. Ya, pero no hables de incertidumbre, Durante 30 años, lo único que paró el gran incendio que un señor empezó en Pola de Llanda, al parecer, por la política esta de la gente de la cerilla, pues fue la autovía del Cantábrico. Entonces las administraciones serán las que tienen la obligación... No. Y voy a ponerte un ejemplo. No sé, creo. Yo cuando decía Gabino que pusiera. Hace poco, no lo compramos nosotros. Lo intentamos con un... Se vendió un monte grande ahí en Cangas y bueno, coincidió una época buena y la madera era buena y se pagó yo creo que sobre 40 euros el pie. Y los vecinos tenían un pastizal de 30 hectáreas. Bueno, ya no lo usaban, lo tenían alquilado y la madera era buena. Hablando así con ellos, de bueno, y el pastizal, si lo hubiéramos plantado cuando el otro, pues la cuenta de antes. 30 hectáreas por 300 toneladas hectáreas, 9.000 toneladas por 40, 360.000 euros. Me cago, hay que plantarlo ya. Claro, si no lo vas a usar, hay que plantarlo ya. Y vemos en la fórmula que está bien traído por la señora alcaldesa de Allande, de la posibilidad, y hablo siempre de rentas periódicas porque creo que ahí está la clave en que seamos capaces de convencer a la gente que tiene que ordenar sus montes para tener rentas periódicas y no tener en mente que tengo que esperar 25 años, el hecho de que hay muchos montes que van a ser inscribibles en el registro de CO2 y que puedan ir vendiendo las toneladas que absorbe su masa, y entonces no es que espero 30 años, sino si tengo el monte ordenado, perfecto, pero es que si no lo tengo, voy a poder ir vendiendo mi CO2 según absorban mis árboles. Y es algo que coincido, que quería empezar a hablarse mucho más de ello, porque hay mucha gente que a lo mejor lo desconoce y sería un incentivo a la recolección. Un tema también, perdona, en base a eso, introdujo un término que es el coste de oportunidad. Bueno, que es, a quien no lo conozca, lo que dejas de percibir por tener esa especie plantada. Claro, en los montes, en muchas opciones no hay. Es decir, en la opción de la plantación de manzanos, sí, oye, mira, alquilo aquí al vecino y tal, que algo me pagará, pero en muchas ocasiones el coste de oportunidad de los montes no hay. Es eso, al porcentaje, la rentabilidad que hay, que discutiremos si es mucha o poca, pues la alternativa es cero. Tenemos otra pregunta. Tenía que casi obligar al que vende a recobrarlo, y el maderista tenía que comprometerse, si él no lo recobra, a recobrar el maderista que compra. Era Por favor, el incendio
Para mí arde más si no hay plantación que si la hay. Porque en el pueblo nuestro hay casas que si arde, si se prende fuego, porque no dejaron plantar, también fue plantar. Pero hay más bosque alrededor que si ahí no hay quien apague eso. Y al dejar los pinos, yo tengo pinales que quemaron cuando esa quema tan grande y pasó por bajo, pero no pasó nada al pino. Están allí para ver, uno está para verlo, ya lo contaron, con todos los retornos. De hectáreas, de hectáreas. Si pasó el pino por bajo, pero hay que limpiar los árboles, sea quien sea. Yo quiero dejar aquí una reflexión sobre esto. El año pasado el suroccidente en ventas de madera recibió de público y privado en torno a los 20 millones de euros. Sí, o sea, no es suroccidente, ¿sabes? Pero metemos a... Sí. Hablo... Totalmente suroccidente. Vamos a poner... Sergio, pon una frontera en el río Nalón. 20 millones de euros, propietarios de todo tipo, solamente en pino. ¿Eso es mejor tenerlo o no tenerlo? Pero es que eso ha generado fijación de población, puestos de trabajo, impuestos. Esa madera estuvo de media 25 o 30 años. Ahora, una de las buenas noticias es que la genética va a conseguir, y está consiguiendo, donde antes había 2 o 3 plazos de corta, donde antes había un turno de corta, ahora puede haber 2 y hasta 3, zona de canas, ya pueden ir a los 3. Hace 20 años no estábamos hablando de esto, y la mejora genética yo creo que va a llegar incluso a las cifras un poco de la zona subtropical de cortas entre los 18 y los 20 años, eso va a ser posible con mejora genética. Pero esos 20 millones, esto no hay que verlo solamente con que no tenga una rentabilidad. El monte hay que verlo como un tema global ya. Es que la sociedad y el mundo nos pide que veamos el monte como algo global. Y aquí el suroccidente no está buscando soluciones a la industria de la madera. No se trata de eso solo. Estamos buscando soluciones de dar un puesto de trabajo digno a la gente para que se quede a vivir en estas zonas. Estamos dando un uso a un terreno que no tiene otras alternativas, porque es que no las hay. Estamos generando un empleo, una riqueza, que la madera es el único recurso sostenible, renovable, reciclable y encima genera, es sumidero de CO2. Entonces, si no vemos todo eso, si no somos capaces, no podemos estar debatiendo sobre el futuro forestal del suroccidente. Es absurdo. No podemos centrarnos en el tema económico. Y yo también quiero decir una cosa. El tema de futuro tiene una solución. Y la solución es que haya una colaboración entre la industria, el tema empresarial y la propiedad forestal. Tiene que desarrollarse unos nuevos modelos de gestión basados en la cooperación entre todas esas partes. El propietario solo a lo mejor por sí mismo no puede afrontar esto, la industria por sí sola no puede afrontar esto, y yo creo que la solución es que con la ayuda, evidentemente, de fondos, de las administraciones públicas, sobre todo de la Unión Europea, que haya ayudas específicas para fomentar modelos de cooperación para el tema de la reforestación. Y modelos de cooperación que tienen que incluir los sumideros de CO2, por eso hay que empezar a cobrar. Porque si el que contamina paga, el que descontamina tendrá que recibir. ¿Y por qué no se hace esto? ¿A quién no le interesa? Entonces, creo que la solución sí la tenemos. La primera piedra, insisto, tiene que haber ayudas específicas para incentivar la cooperación a base de consorcios, alquileres, contratos de plantación, cuidado, reforestación a largo plazo, para que no sea el propietario solo el que acarree con todo el peso del riesgo de que esas plantaciones no lleguen a sufrir. La primera piedra la tiene que poner la administración, tanto en el dinero para lo que es las plantaciones, la primera plantación por lo menos, debe ser autosuficientes, y otra parte para ayudarnos a los propietarios y a las empresas a empezar a diseñar modelos y a establecerlos y a implantarlos, modelos de cooperación, empresa, industria, propiedad, para iniciar
grandes proyectos de reforestación por pueblos. Aquí hay un gran problema, y yo soy de la zona rural, nací en zona rural, somos desconfiados e individualistas. Y esa barrera psicológica es, para que el futuro del sector forestal sea bueno, la hay que romper. Eso es lo que llamaba Roberto cultura forestal. Ni más ni menos. Eso. Tenemos una pregunta allí que digo ya. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Mireño y soy de Brañadosa, concejo de aquí de Miñón. Cuando ese incendio tan devastador ahí por la zona de Aristeban, los concejos de Valdés y de Tineo, oía a Luis Enrique decir precisamente que dentro de unos años había un gran problema con el pino, por el volumen que se había quemado, que iba a ser un problema dentro de unos años, ¿no? El pino. El que no se quemó, que si ya no tiene solución, ahora está todo enfermo con la banda esta. ¿Se está tomando alguna medida o nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo se seca? La administración, yo creo que ellos... No sé si alguien me puede contestar, porque el problema no es solo mío, porque lo mío es poca cosa, pero veo por todos los sitios que paso que se están secando. Yo creo que a las soluciones que hay hoy en día, a los temas fitosanitarios, Gabino y el... Mira, no se está haciendo nada. Pues muy bien, la solución no es fácil. Vale. Digamos que se pueden hacer labores preventivas, pero no curativas. Es decir, no hay nada mágico que digamos, desaparece la banda marrón de hoy para mañana, aunque sea a la vuelta de un año, ni de tres. Y los tratamientos que se hacen, como es el cuproso, que vimos en el País Vasco, ahora hay otros productos que digamos son, que se pueden aplicar durante todo el año, pero el cuproso tiene periodos en los que te va dando la administración para poder ir aplicándolos, son preventivos. Todo pasa por una especie de mejora genética o colaboración con otros países, llámese Chile, Nueva Zelanda o lo que sea, que nos puedan mandar semillas que sean resistentes a la banda marrón. Que ya las hay, yo os digo que las hay. No, pero digo, el problema no tiene nada. Claro, las hay allí, las hay allí. Se está secando, esto se puede remediar. La Unión Europea, como hablamos antes, igual que subvenciona una repoblación o un desbroce en la cola, se podría llegar a subvencionar la aplicación de óxido cuproso con un coste mínimo para el propietario. Es algo de lo que demandan las empresas de silvicultura y los que nos dedicamos a esto. De momento no hay nada, pero podría haberlo. Es decir, por lo menos intentarlo. Porque en zonas donde la afección sea muy grande, ya sabemos que no, pero donde haya, digamos, una afección un poco menos gradual, pues que sí que podría haber posibilidades. Quiero decir, no es la mejor comparación posiblemente, pero bueno, cuando hay un problema hay que tratar de atajarlo, no mirar a ver cómo se mueve todo, ¿no? Digo, con la pandemia que tuvimos hace poco de COVID, se tomaron medidas y no estaríamos todos muertos. El problema no es... las mascarillas y demás, pero si con esto no hacemos nada, pues se puede implementar y la pérdida es para todos. El problema no es pequeño, porque no salió a debate ahora todavía esto, pero es que estamos ante el árbol estrella del suroccidente. Si esta charla fuera en Cudillero, pues estaríamos hablando a lo mejor del palito o del pino pinastre, pero esta charla a día de hoy estamos hablando del árbol estrella del suroccidente y el que debiera de seguir siendo, pero el problema es enorme. Enorme. Este tratamiento de óxido cuproso es, como dice Gabino, preventivo más que curativo, y las masas con un cierto grado de afección, que son muchísimas, no queda otra que cortarlas. Es así de triste. A corto plazo, porque en la mejora genética, que la hay en países, en Oregón también, o sea, la zona de California, perdón, se está ensayando con ello y va a haberlo. Pero claro, eso es a medio o largo plazo. A corto plazo, que también sigue siendo largo, pero para un propietario, quiero decir, tú cortaste eso, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Vale? Porque no tengo alternativas. ¿Vas a volver a plantar pino y cine? No vas a volver a plantar. Alternativas a corto plazo es un cambio de especie, y es así. No puedes con la semilla actual volver a meter pino y cine. Alternativa actual, pino pinaster, sobre todo con evolución genética, pino que viene de las landas, con ya segundo y tercero mejora genética, segunda y tercera generación de mejora genética, y otras alternativas. A finales del año pasado hubo una resolución del Principado en el que se permitía cambios alternativas de especies que no están contempladas en el plan forestal, pero que pueden
plantarse a día de hoy, pinos de AEDA y demás. Eso, para empezar, tiene que tener la autorización de la industria que está aquí, porque si al final vamos a hacer una planta que a la industria no sea interesante, pues mal negocio estamos haciendo. Y hay otro tema muy importante respecto a estas nuevas especies que no están en el plan forestal. Se avecina una nueva convocatoria de ayudas para desarrollo de zonas forestales, en el cual no están incluidas. Aprovechando que está el director aquí, yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos, que si vamos a utilizar especies diferentes, tienen que utilizarse en esas bases. Esto que no sale tampoco a la luz ahora, esas ayudas para desarrollo de zonas forestales, son importantísimas, porque no creo que me equivoco mucho si digo que el 95% de las coníferas que se plantan en Asturias ahora mismo son gracias a esta línea de ayudas. Estamos hablando de 800 a 1000 hectáreas más o menos anualmente, cuando salen las convocatorias, salvo excepciones como este año 2022, siempre salen. Entonces es importantísimo que esas nuevas especies salgan. Entonces, claro, soluciones, esto que estoy diciendo no llega a corto plazo, porque no tenemos nada de semilla mejora genética de pino insigne, que es lo que necesitamos. Porque es lo que la industria quiere. Es que la gente de los pueblos, sobre todo en particular, tratan más de plantar eucalipto porque sin miedo con el pino ese, y el otro, si va a cortarse en 20 años, cortas en 30. Y a la gente ya protesta porque lo da a muy largo plazo, así tuviera más. Más eucalipto. Y entonces más eucalipto. Que es lo que no, yo, por mi parte, no me gustaría plantar eucalipto, pero es una solución. Por favor, guardemos un poquito de silencio para escuchar a los demás. Lo van a cambiar. Me llamo María José Rodríguez Carvajal, soy de aquí de Tineo, aunque llevo un montón de años trabajando en Bruselas, en los temas europeos, y mi abuelo era maderista, aquí trabajando en todo el suroccidente, y entonces me llega muy cerca la problemática de esta zona. Yo lo que quería plantear aquí es que entiendo que se habla tanto del sector forestal como materia prima, con sus problemáticas, los incendios, enfermedades, el ambiente, etc. Pero hay un enfoque que yo creo que es importante como planteamiento, que es el de la industria, con todo lo que implica, es decir, el uso de esa materia prima en los diferentes eslabones de la cadena de valor, que así se llama en Europa, para llegar a un producto final. Y aquí tenemos dos empresas transformadoras de la materia prima, muy diferentes, ¿no? Con implicaciones diferentes. Yo lo que me gustaría tratar aquí es que, si estoy de acuerdo con todo lo que puso Vicente, creo que es necesario un plan integral en el que se tenga en cuenta toda la cadena de valor. Y sobre todo, y a la hora de... Quizá esto sirva también para que la gente pueda apropiarse más de la riqueza que tiene en los bosques, que aunque no sea suyo, su propiedad, sí es riqueza paisajística que todos podemos disfrutar también, y que después reporta puestos de trabajo, ¿no? Y que se puede ver, se puede visualizar cuando hay empresas que transforman de esa manera en otros productos, ¿no? Y sobre esto solo un comentario y una pregunta. El comentario es ¿por qué, o la pregunta mejor, por qué en Asturias nunca ha habido tradición de transformación de la madera? Es muy escasa la cantidad de empresas que hay. Y por último, creo que debería haber también una prioridad, una preferencia de unas actividades sobre otras. Es decir, con todo respeto, disculpas, la producción de energía, yo creo que hay que tener mucho cuidado con utilizar madera de buena calidad, y dejar más directivas europeas que lo establecen. Y esa madera de una calidad, emplearla en lo que tiene más valor añadido. Es un tema, en esa parte totalmente de acuerdo. Nosotros fabricamos peles, pero evidentemente no vamos a utilizar para eso madera que puede ir a un aserradero. De hecho, el 90% de lo que utilizamos son subproductos de la aserradero. Bien sea serrín, bien sea pastilla después de su proceso de
costeros y demás, o bien sea el árbol que no es útil para el aserradero porque es demasiado pequeño o demasiado torcido o lo que sea. No tiene ningún sentido utilizar madera de producción para así. Por supuesto que en el futuro del sector forestal esa cadena de valor se va a ir ampliando, ¿no? Yo me gustaría que saliéramos hoy de aquí con el convencimiento del futuro que tiene el sector forestal. Y el futuro no solo en lo que conocemos hoy en día. No creo que me equivoque si os digo que en el futuro de la biomasa y de la biomasa residual del monte vamos a extraer productos que necesitemos en farmacia, en cosmética, en cuestiones que hoy no nos imaginamos, pero que vamos a necesitar. De ahí la necesidad de tener un país con una masa forestal potente y que nos pueda resolver ese problema. A partir de ahí también se va a abrir, porque esto es, la normativa comunitaria lo va exigiendo, hay países que ya lo van incluyendo. Francia ya van 2 modificaciones que hace del equivalente del Código Técnico de Construcción, donde obliga a utilizar un porcentaje de materiales en la construcción de edificios y de vivienda sostenible. Empezó con un 20%, yo creo que ya está en un 30 y pico. Pues a España va a llegar. Y la madera es un material sostenible por definición. Habrá otros que vengan de reciclados y de otros sectores, pero la madera va a estar ahí y la vamos a necesitar. El futuro y el valor, si aplicamos los sistemas de gestión que comentamos aquí, lo va a tener el monte. Y de hecho, si os fijáis, yo leía, creo que fue esta semana, una noticia en prensa, el mayor propietario terrateniente de hoy en el mundo es un multimillonario de estos de una empresa tecnológica, no sé si es Bill Gates. Esta gente se dedica a comprar terreno. ¿Por qué? Porque el terreno va a ser poder. Entonces, yo quiero deciros que todos los que tengáis montes, sentiros orgullosos y rentabilizarlos y aprovecharlos por cuestión ética, de futuro y de todo tipo. Gracias, Roberto. ¿Tenemos una pregunta? Sí, quería aprovechar que está aquí el director y el ingeniero también. A ver cómo iba el tema del eucalipto líquido, si se va a autorizar, si va a salir o no. Porque es un rendimiento rápido. Es un tema caliente que tengo que poner con él y a ver cómo se presenta. No te puedo contestar ahora mismo. No es el objeto de esta mesa. Además es que cada uno de los temas que se está tratando aquí da para una mesa, para una especialidad. Es incluido. Es incluido. Y hay que tratarlo en profundidad. No te digo que sea, pues estoy de acuerdo con el eucalipto, ¿no? Porque evidentemente el eucalipto tiene aquí en su zona y el pino tiene aquí en la suya. Yo creo que para eso lo que hay que hacer es ceñirse al plan forestal. Es que para eso está el plan forestal. El plan forestal, una de las cosas que tiene y la base que tiene es la planificación del territorio. Entonces, hay una zona costera que por los problemas que tenía el pino pinaster de calidad, sobre todo por la bolsa de resina, se ha dejado en manos del eucalipto. Lo que ahora no podemos pretender es que la zona del castaño y del pino que queda en Asturias, que es la zona interior, cometamos el mismo error que ha cometido Galicia, que lo está rectificando, y que cometió Portugal y lo está rectificando, porque las dos zonas, Portugal y Galicia, están con moratorias de eucalipto. Las dos. El país entero de Portugal y todo Galicia. Entonces, ni todo puede ser eucalipto, ni todo puede ser pino. O ponemos, porque el monocultivo es la perdición de la rentabilidad del propietario. La perdición. Y en España quedan 3 fábricas de celulosa, de pasta. 3. Porque 2 son del grupo Ence, Pontevedra y Navia, queda Cicoñaga, en Hernani, y Torras Papel, que está en el Alambre. Si cae Torras Papel, quedan 2 empresas compradoras. Entonces, yo soy de los que era partidario de que el eucalipto, que debe estar ahora por las 80.000 hectáreas, no pasa nada con llevarlo a 100.000 hectáreas. Pero otra cosa es convertir el suroccidente en una zona libre de plantaciones de níqueles. Que, por cierto, 12 euros menos que no lo vemos en la industria. Bueno, pero eso se corrige bien. Y no lo quisieron. Y no lo querían. Sí, pues no lo quieren. Bueno. No lo quieren. Porque tienen del otro lado. Entonces, Tiene ahora la tira de enfermedades. Sí, pero la calidad del níquel para hacer pasta de calidad como la que fabrica Ence no vale. Hay que mezclar.
Y luego hay otra cuestión, que tenemos que ser serios como sociedad. Estamos hablando aquí de temas muy importantes. O sea, tenemos que, además de hacer una actividad económica que tenga su rentabilidad, tenemos que pensar en temas medioambientales, tenemos que pensar en cuestiones de salud propia, de ayudar a regenerar el aire, tenemos que pensar en temas a largo plazo. No podemos ser solamente productivistas. Hay sitios, es que 300.000 hectáreas sin nada, esa es la peor desgracia. Eso y el fuego y las enfermedades. 300.000 hectáreas que no tienen nada, que no producen nada. A los asturianos como sociedad no nos producen nada. Entonces, creo que hay sitio para todo. A mí no me importa que haya 100.000 hectáreas de eucalipto, pero donde estén planificadas. No que empecemos, como hizo Galicia con la moratoria, a cortar pinos con 16 años para triturar para tableros, fábricas de tableros, sustituyéndolos por eucalipto nítidos. A mí no me parece razonable. Y que una administración haya aceptado y permitido eso, no me parece razonable. Eso va contra todo tipo de pensamiento social. Entonces, otra de las buenas noticias, y es lo que iba a deciros antes, es que en Francia ya se está cerrando madera de Pinus taeda. Yo no sé si la última cifra que eran unas 10.000 hectáreas plantadas en las landas de Pinus taeda. Pinus taeda es una especie, yo lo conocí en Uruguay, en el norte de Uruguay, la frontera con Brasil. Es la especie con el Abiepis, es lo más parecido al Pinus insignis. Y es resistente a las plagas. Por lo menos más que el vaquero. Y esa especie tiene unos crecimientos, hay que probarla aquí. En las landas está ya cerrándose madera de esa especie. Y esa especie yo creo que puede tener de las autorizables, que la pidió el sector además, creo que es la especie por la que hay que apostar junto, ahí están los técnicos que tienen que ver, junto con el landas de creo que es tercera generación, que es el Tato. Pues, entre esas dos habrá que buscar la combinación para seguir con la reforestación. Y lo importante es que se reforeste y que se cubra este problema que tenemos con el pino, que el objetivo del plan forestal eran 105.000 hectáreas y probablemente cuando acabe la corta de los incendios bajemos de las 40.000. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer pensar qué queremos hacer con el suroccidente, con la industria y con la rentabilidad de la propiedad. Yo creo que es lo que tenemos que pensar, pero en global. Los incendios. Hay que buscar un plan específico que evitemos eso. Porque por mucha rentabilidad que queramos crear, perdona que me acordé, en el momento que haya incendios, la rentabilidad cero. Eso hay que eliminar. Entonces, el primer punto de inflexión es ese también. Una cultura. Vamos a respetar los turnos de intervención. Tenemos dos preguntas pedidas ahora mismo. Una es Ceferino Sandy, que no lo veo, aquí. pero sé que estamos. Aquí. Tenemos que ir terminando, por favor, sean breves porque avanza la tarde y bueno, todos vamos a ver la hospitalidad que nos estamos ofreciendo. Hay un apunte que quería hacer. Sí. La concentración parcelaria es verdad que se hizo solo en terrenos agrícolas y de prados. Es verdad. ¿Pero por qué? Ahí es donde hay que... Porque la dirección de montes se negó en Redondo a que trasen los montes. Entonces, quizás haya ahora que hacerlo a la inversa. Quizás ahora haya que hacer una concentración parcelaria de montes, porque es lo que quedó. Porque hace Tineo, prácticamente los montes quedaron todos sin hacer. Bueno, pues sí, sin embargo se hicieron concentraciones en más asturias. Pues ahora habría que complementarlos con los montes, porque es verdad que hoy hay muchas empresas madereras, yo lo entiendo perfectamente, es un tema de números, que se niegan a venir a tirar un monte porque es pequeño y no les da para costes, es normal. Entonces a mí me gustaría saber, bueno, entiendo que el nuevo director no está todavía en el tema, pero habría que saber si en el futuro se plantea reconducir ese tema del minifundio en temas forestales. Hombre, Ceferino, yo creo que este tema es el gran tema, ¿no? Es el tema estrella en Asturias, no solo en los montes, sino en las fincas. Entonces, planteas esa es la clave. No sé qué opinas de la mesa y el director del Banco de Tierras, el gerente, perdón, del Banco de Tierras que está aquí, no sé si quiere decir algo al respecto, pero seguro que lo tiene en la agenda. Sí, vamos a ver desplantados particulares que ahora dicen que era el ayuntamiento. Para las subvenciones
Bueno, hablábamos antes de la propiedad, yo me refería a eso, ¿no? Del tremendo lío que hay con los barrios. ¿Cómo quiero pedir al ayuntamiento, para el permiso de corta, tienes que renunciar al terreno? Y ellos no plantaron tampoco. Renunciamos al terreno porque si no nos lo dan a la corta. Vaya, las administraciones es que son, pues plantar a ellos. Y ahora están tratando de que planten. Y a ellos, esos montes que se plantaban con una pica, porque plantaban se recién tirado, no hace falta ni casi. Y ahora ni lo plantó él, ni dejó plantar al paisano, ni nada. O sea, tuviste que renunciar al monte porque si no se daban el permiso de corta. No sé si el campo de tierra es consciente de esa... A ver, nosotros dentro del Banco de Tierra hay una línea de trabajo que son el tema de las permutas, pero las permutas solo están previstas para terrenos rústicos en las cuales la administración paga todos los gastos de notaría y todos los gastos que incluyan esas permutas. A lo largo de esta legislatura lo que queremos es que esas permutas también se puedan hacer en terrenos forestales y que la administración pague esos gastos también. Es decir, que puede haber dos propietarios que estén de acuerdo en permutar y aumentar las superficies para que sea más rentable. Entonces ahí ese tema sí estamos trabajando en ello y vamos a modificar esa normativa para que por parte de la administración se paguen los gastos de permutas también en terrenos forestales. Hay zonas en las que me interesa, hay dos propietarios, cuando no tienen una finca por medio, que se pueden ordenar. Entonces, en ese sentido, si vemos que cada vez son más interesantes zonas rústicas, terrenos rústicos, tratarlos como forestales, ordenarlos y creo que es una de las medidas que estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir terminando la última intervención y ya. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Yo soy presidenta de la Asociación Arcea de Rañaillas y aquí no se mencionó, quizás sea un tema para tratar en otro coloquio de estos. ¿Qué se hace con los espacios protegidos? Efectivamente, esto da para otro... Entonces, bueno, tengo porque es un tema que nos preocupa muchísimo, porque yo, que siempre muy orgullosa de mis montes, lo compró mi padre cuando se pagaban los intereses a un 16%, el esfuerzo fue íntegro, y ahora llevamos 20 años con unas disquisiciones entre propietarios y administración. La propiedad está definida y yo creo que tenemos incluso planes de ordenación de esos terrenos, proyectos que se hicieron, se pagaron, bueno, etc. Pero nuestros montes son de, como todo el mundo sabe, castaño, abedul y roble. Entonces, tenemos un choque, quizás, de gestión que no sabemos, no avanzamos, no sabemos qué hacer, porque creo que esto es un tema peculiar. Me refiero, bueno, desde la Arcea de Rañaillas, simplemente, bueno, yo lanzo la preocupación. Muchas gracias, una intervención muy interesante también, como todas las que han tenido lugar. No sé si el director quiere brevemente decir algo sobre esto. No, a ver, nosotros los instrumentos de gestión integrada tienen razón. Prácticamente es inamovible este palo, es una cosa Perdón. No quiero interrumpir, pero no tenemos instrumento de gestión. Desde el año 16. No tenemos IFI ni PRU. Primero fue PRU, luego fue IFI. No tenemos ningún tipo de instrumento de gestión. Disculpa la interrupción. Eso no estaba judicializado todo el tema de... Estamos esperando.
Porque hubo sentencias ya, yo me acuerdo cuando estuve en las maderas. Sí, pero la sentencia última es del año 2016. Estamos esperando un plan rector desde el año 2016.